Recuerden que el tema de hoy es cómo saber si nuestro niño interior está herido y es importante que tengan en cuenta que esto no reemplaza una sesión terapéutica, pero les va a ayudar a entender un poco desde su individualidad si su niño interior está herido. Junto con mi compañero Harold, que también es psicólogo clínico, vamos a estar explicando en el transcurso de hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es el niño interior herido? ¿Cómo saber si nuestro niño interior herido lidera nuestra vida? ¿Cómo saber el grado de la herida primaria que tenemos hoy en día? ¿Cómo saber si estamos actuando y reaccionando desde nuestro niño interior herido o desde el adulto? 10 pasos para reconocer la herida primaria de tu niño interior herido y un ejercicio final. Si tienen preguntas, van alzando la manita a medida de que vamos hablando un poco acerca del tema. Ustedes se estarán Ok, preguntando qué es eso del niño interior, qué tiene que ver el niño interior con el tema. Bueno, tendrá muchas preguntas. Básicamente, la imagen del niño interior es un símbolo mental que conecta directamente con todos esos recuerdos infantiles. Se forma fundamentalmente a partir de las experiencias tanto positivas como negativas que tenemos durante los primeros años de la infancia. Los voy a dejar con Harold para que continuemos. ok, bueno, buenas tardes a todos. De antemano, obviamente, le damos las gracias. Yo sé que, bueno, allá en Colombia es festivo y de pronto tenían unos que otros planes, pero qué chévere que estén acompañándonos hoy. Entonces, bueno, se preguntarán, ¿cómo sabemos que nuestro niño interior está herido? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de este tipo de cosas? Tenemos que de pronto atrasar un poco la cinta y darnos cuenta de que los vínculos, los primeros objetos de amor que tenemos, los más cercanos, pueden brotar o lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. Por eso, cuando nos sentimos tan vulnerables, como quizás en nuestra infancia pudimos habernos sentido, solamente hay ocasiones que ya de adulto de pronto nos desbordaremos en situaciones que de pronto no aplica que nos comportemos de una o de otra forma. Pero es que ahí en realidad se está comportando es nuestro niño y no digamos el adulto que somos hoy en día. Por eso es importante que sepamos en qué herida de pronto no, nos podemos ubicar para que nuestra vinculación como adultos sea pues de la manera mejor o la manera más adecuada posible. Entonces, pues acá podemos demostrar ciertos ítems que podemos ubicar el por qué de pronto de nuestro niño puede estar herido, que somos explosivos, de pronto tenemos alguna adicción. Por lo general, cuando entran las cuestiones de adicciones es porque queremos de pronto llenar vacíos que en su momento no nos pudieron llenar lastimosamente. Creemos que no somos merecedores de nada, nos victimizamos, siempre nos quedamos desde la queja y tenemos una muy baja o cero tolerancia a la frustración. Eso también mencionamos que somos celosos y controladores. Así que mi compañera Catherine continúa con la siguiente diapositiva. ¿Cómo sabemos si ese niño interior aún domina nuestra vida? ¿Y cómo sabemos el grado de la herida primaria que tenemos hoy en día? Voy a darles la recomendación de que vayan anotando en las que ustedes se sientan identificadas, porque para poder responder a estas dos preguntas es necesario que nos revisemos y nos miremos. ¿Cómo estamos actuando hoy? ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo gestionamos nuestras propias emociones hoy? ¿Cómo sostenemos las emociones de los demás? ¿Cómo resolvemos los conflictos en nuestra vida? ¿Cómo nos afecta lo que los demás digan de nosotros? ¿Y cómo juzgamos, criticamos o nos quejamos? Básicamente, cuando yo aprendo a identificar esto, puedo entender si aún domina nuestra vida y el grado de mi herida primaria. Tienen preguntas, van alzando las manitos y yo les voy contestando. Esta frase me gusta mucho, que básicamente persona en la que nos hemos convertido o nos estamos convirtiendo nos confirma si nuestro niño interior aún está herido emocionalmente, psíquicamente, intelectualmente y espiritualmente, si aún está desesperada y abandonada. Ok, bueno, continuamos con lo que, teniendo en cuenta lo que dijo la doctora.
aquí en esta diapositiva vamos a mirar cómo saber si estamos actuando y reaccionando desde nuestro niño interior herido. Entonces, por lo general, cuando tú sientes miedos irracionales, sientes rencor, sientes tristeza y respondes de manera desproporcionada ante situaciones que pues realmente pues como que no aplica que te comportes así. En muchas ocasiones, a veces que te manden a lavar un plato o que te manden de pronto a componer una cama, eso hace que salga en ti, digamos, una desproporción de tu respuesta. También aplica cuando saboteas tus metas constantemente. Este problema es que estás desde tu niño interior. Cuando desde tu niño interior está herido, pues solemos decir o hacer cosas que pues en realidad no lo diríamos ya de adultos. No hay control, no hay quizás un arrepentimiento, actuamos de forma demasiado impulsiva y reaccionamos de forma automática. O sea, no hay nunca espacio para poder meditar o si en realidad si lo que me están diciendo o de la manera que están llegando a mí, lo estoy viviendo como un ataque. Por ahí dice que todo el que vive a la defensiva vive todo como un ataque. Entonces, quiero que de pronto hagan ese ejercicio, digamos, ¿qué ocasiona que de pronto ustedes respondan de una manera desproporcionada y lo que en realidad quizás la información que le está llegando puede ser algo que de pronto no llegue a mayores, pero para ustedes o sea, se sienten demasiado atacados? Tengan en cuenta eso. ¿Cómo saber si estamos actuando desde nuestra herida? Continúa, compañera. Bueno, esto también es súper importante que lo tengan clarísimo. Y son esos 10 pasos para reconocer la herida primaria de tu niño interior. Aquí tienen que ir anotando de todo porque van a poder básicamente ir identificándose. El paso número 1 es la toma de conciencia. Para poder comprender qué nos pasó hoy, necesitamos revisar, saber y comprender, también aceptar lo que nos pasó siendo niños y lo que tuvimos que reprimir, anestesiar, negar, ignorar, mandar a la sombra e incluso olvidar. Tomar conciencia nos permite empezar a aceptar nuestra verdad. ¿Qué es lo primero? Básicamente es toma de conciencia. Si yo no tengo claro que en algún punto de mi vida, siendo una niña o un niño, sufrí de un cierto tipo de abusos, me pasó X o Y cosa, es muy probable que yo no conecte mis heridas de mi infancia con mi adultez. Entonces, básicamente lo primero que debemos saber es que tenemos que tomar conciencia. Ok, bueno, ya tomando conciencia, como lo dijo pues nuestra compañera Kate, tenemos que nombrar aquellos hechos que quizás pues no nos dolieron en su momento, ponerlo en palabras. Y más que todo, a mí me llama mucho la atención que lo que tenemos que ser en este caso es ser pues nuestro propio profesor, enseñarnos, ser nuestro propio padre y madre. Para sanar a nuestro niño interior es importante recordar que si en su momento no tuviste ese madre y ese padre que te guiara, tú mismo puedes serlo ahora de adulto. O sea, puedes enseñarte, es la palabra. Así que ahora seremos nosotros quienes nos enseñemos quizás a comportarnos, de pronto a relajarnos, nos enseñaremos a poner límites, incluso hasta técnicas para de pronto manejar un poco ese estrés del día a día. Dialogar muy compasivamente con nosotros. A veces en ocasiones somos demasiado duros con nosotros mismos. Lo que de pronto impactará de manera positiva, obviamente, cómo nos hablemos. Nuestro niña o niña interior, nosotros mismos debemos ser ese padre que enseñe a cómo proceder ante estas ciertas situaciones. Entonces, tiene que ver mucho con la identidad que se construyó ahora mismo. Nuestra compañera puede continuar. Paso número 3, aceptar, no negar ni minimizar. Ustedes más que nadie sabrá cada uno desde su individualidad que estamos en un mundo donde las personas básicamente viven minimizando lo que siente el otro, el dolor del otro, porque no pueden entenderlo y comprenderlo porque no lo vivieron. Aceptar nuestra infancia
y entender que todo lo que se vivió allí quizás no fue como nos lo contaron y que de alguna manera fue doloroso. Ok, vuelvo y repito, ya aceptaste, ahora vas a validar eso que sientes. Tú puedes llevar, qué sé yo, años viviendo en negación de manera consciente o inconsciente con lo que estás sintiendo. No te has dado cuenta, pero sin embargo sigues actuando de la misma forma. O sea, por lo general no va a haber ningún cambio en tu vida si de pronto sigues actuando de la misma forma, ya sea por miedo o de pronto te has dado cuenta que quizás no es la forma que debes continuar, digamos, procediendo ante estas situaciones, pero bueno, por el miedo y por creer que este ha funcionado, pues puedes continuar así. Pero por eso tienes que darle voz a tus emociones, a eso que has reprimido desde quizás desde muy niño y no te permite quizás ver más allá del dolor que pues llevas arrastrando desde décadas. Y eso no significa que quizás el dolor no va a existir, no, solo lo has estado reprimiendo. Sentimiento de culpa o remordimiento. Es importante ayudar a nuestro niño interior a ver y sentir que no había nada que él o ella pudiera haber hecho diferente, que nada fue su responsabilidad. Ojo, esto es súper importante. No fue su culpa, porque el niño siempre es víctima, el niño nunca es culpable. Generalmente cuando una persona ha tenido cierta herida o de repente hubo cierto tipo de abuso, siente o tiene la sensación de que fue su culpa, de que pudo haber hecho algo mejor, de que quizás es porque actúe de esta manera. Entonces tienen que entender y tener clarísimo que el niño nunca es culpable, el niño siempre es víctima. Entonces, permitirnos sentir el enfado, sentir, pues, como ya les decía, validar todo ese tipo de emociones para llegar, en últimas lo que queremos en este paso es llegar a la sanación, porque si te das cuenta en esta práctica no solo te vas a sanar tú, sino vas a sanar hasta tu misma generación, porque no vas a repetir ciertos patrones que ya se han venido repitiendo. O sea, porque en últimas el niño herido que pide, o sea, que pide ser amado, ser cuidado, y pues, al encontrar todo lo contrario, por lo general, no quiere decir que sea pues una regla de tres que siempre vaya a ser igual, pero por lo general repiten estos patrones de conductas y pues no se permite, digamos, sanar la herida como tal. Paso 9 y casi el último es el compromiso, responsabilidad y transformación. Como bien les decía ahorita, el niño nunca es culpable, el niño es víctima, pero no nos podemos quedar toda la vida siendo víctimas. Cuando empezamos a actuar y a llevar nuestra vida a través del victimismo, básicamente nos quedamos como ese niño interior que en algún momento fue herido. No estoy diciendo que esto no les pueda seguir doliendo, no estoy diciendo que quizás la herida va a desaparecer por completo, pero yo necesito hacerme cargo de ese niño y básicamente lo que decía Harold al inicio, yo necesito darme todo aquello que no tuve en mi infancia, porque si yo me siento o espero que quizás esas personas que en algún momento generaron la herida, básicamente sean las que también sanen la herida, no va a ocurrir, no siempre pasa. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Yo necesito tener un compromiso conmigo mismo, empezar a trabajar mi herida para poder continuar mi vida. Sí, eso está perfecto. Y bueno, aquí comprender la realidad de nuestros padres. Siento que este es un tema en ocasiones bastante álgidos, pero en la medida de que tú puedas comprender que quizás ese padre tampoco tuvo ese cuidado y viene arrastrando quizás una historia de dolor, yo digo que es más fácil comprender. Oh, es importante, uno siempre no debe perdonarlo todo, porque no es así. Hay cosas que en realidad sabemos que uno no va a perdonar, pero en la medida que uno entienda la historia de cada quien, digamos que es más fácil llegar a esa comprensión, a esa sanación, a abrazar a ese niño y en ese orden de ideas poder llegar a lo que queremos, que es, digamos, esa plenitud nosotros ya como adultos. Un camino a la sanación que puede Claro. ser bastante duro, pero no quiere decir de que sea imposible, porque como ya les dije antes, o sea, en la medida que tú conozcas la historia familiar, podrás comprender pues el dolor de tu madre, el dolor del padre, qué ocurrió también en la vida de ellos, y de pronto qué historia vienen arrastrando a lo largo de los años.
y pues todo está allí. A veces en comportamientos se ve mucho el cómo fueron criados y cómo quizás ellos ven la vida. Es bueno que lo tengan en cuenta. Sí, fíjense que este paso no es el primero, básicamente es el último, porque yo necesito dar voz, como bien lo dice aquí, para poder sanar la herida primaria. Esa voz que quizás nunca nadie me ha dado y que no tuve en mi infancia, porque en mi infancia yo no puedo reclamar, yo no puedo pedir, yo no puedo exigir. Y básicamente crezco con esa sensación de que no dieron o no me dieron eso que tanto deseaba. Claramente, todo niño merece ser cuidado, respaldado y validado. Pero si eso no me lo dieron en mi infancia, básicamente no es que yo tenga que justificar que mi padre no me lo dio o perdonar algo que es imperdonable, sino avanzar. Se trata de avanzar y de poder apadrinarme en cuanto a todo eso que no tuve. Entonces, Sí, bueno, para perfecto. poder iniciar el ejercicio final, porque básicamente queríamos que ustedes aprendieran un poco sobre esto, que se identificaran, que pudieran de alguna manera entender si aún su niño interior lidera sus vidas, quiero que me hagan preguntitas para poder continuar. Te voy a leer la pregunta. Y Dale. cuando ese niño herido nunca quiso sanar y falleció con dolor en su alma, wow. Y es, Fuerte pregunta y es bastante triste, porque sí, sí. básicamente si la persona ya no está en este mundo y básicamente no sanó sus heridas, pues, ¿qué podemos hacer allí? Es bastante duro. Sí, ojalá no nos pudiera quizás contextualizar un poco a si hace Sí, referencia a un niño que fue su papá, que fue su... Era la mamá, era la mamá. Precisamente, precisamente es bueno que quizás conozcas, y era lo que quizás yo hablaba en la anterior diapositiva, o sea, que en la medida que quizás nosotros conozcamos nuestra misma historia, porque no estoy justificando quizás que tu mamá haya maltratado, porque no se justifica, pero hay que mirar cómo fue la historia de tu mamá y qué quizás le tocó vivir y por qué quizás pensó que reprendiendo de pronto a nivel del maltrato, pues iba a lograr una mejor crianza. ¿Sí me explico? Y lo que decía pues la doctora Catherine, cuando se trata de perdonar, siempre tiene que haber una escala. Y la escala va en sanación, pues tú sanas como hija, con, después viene la compasión, ya tú comprendes lo que pasó, y después la reconciliación. La idea es que siempre pues llegues a reconciliarte pues con eso que en algún momento dolió. Si tienes algo que decir, Kate, pues claro, igual también pasa que no siempre el padre lo hace con una intención de la maldad pura, por decirlo así. A veces es desde la ignorancia. No tengo las herramientas suficientes para poder criarte, entonces esto es lo que tengo para darte. Y con esto no lo estoy justificando, porque no es la intención, sino que ustedes entiendan que esa persona también tiene una historia y a poder identificar si realmente es su intención para dañarte o es su intención porque no tiene más cómo darte lo mejor. Entonces, básicamente es eso. Por ahí lo que me ok. están haciendo como preguntas, pero no me salen. Si quieres, tú me vas leyendo y yo las voy Ok, contestando. acá dice que nos pregunta que entonces para sanar necesariamente no hay que perdonar. Puedo sanar y avanzar sin perdonar. Exactamente. No Ujú. necesito Sí, necesariamente tener que perdonar, pero el proceso del perdón sí es importante no tanto para el otro, sino para ti misma o para ti mismo. Porque si yo no perdono, es decir, eso que me hicieron y básicamente todo lo que construye mi historia, yo toda mi vida voy a continuar liderando mi vida a través de eso que me pasó. Entonces, ¿quién es el que se envenena el alma? La persona que todavía no puede soltar eso. No es olvidar, porque no es posible, pero sí trascenderla, ¿ya? sí, total, total. ¿Tienen más Hay, preguntas? sí, acá hay otra pregunta que nos hacen. Dice, ¿puede pasar que el niño interior no esté herido, sino el adulto?
Para que el adulto esté herido, el niño interior debió haber estado herido. Y el adulto básicamente lo que hace es que es como esa proyección de todo lo que yo viví de alguna forma. No siempre eso que nos pasa lo hacemos consciente, que también es algo que tienen que tener en cuenta. No es que ustedes tengan la película en su mente de todo lo que ocurrió en su infancia y todo el trauma que en alguna manera vivieron. Hay cosas que realmente la mente bloquea para que el niño pueda sobrevivir. En mi infancia, si yo no bloqueo aquello que me generó un trauma, que fue tan doloroso, y lo tengo vivo todo el tiempo, el trauma es mucho más fuerte. Entonces, ¿qué hace la mente? Bloquea eso porque de alguna manera necesita sobrevivir entre todo eso que vive en su infancia. Por eso hay personas que de repente me dicen, pero es que yo a mis veintitantos años apenas estoy recordando que viví un abuso y ni siquiera lo podía recordar. ¿Qué hizo la mente en esos momentos del abuso? Bloqueó eso y cuando ya aparece como tal, es decir, yo hago consciente lo inconsciente, es cuando yo necesito empezar a trabajarlo en terapia porque eso no me va a dejar avanzar y toda la vida me va a estar como carcomiendo lentamente o rápidamente, depende de qué tan grave sea la herida. Ok, acá hay otra pregunta, Kate, pues nos hacen. Sí. No logro comprender la parte 4, donde comentan validar nuestras emociones y necesidades. ¿Cómo reconocer o conocer cuáles son esas emociones o necesidades? Bueno, esta pregunta es un poco profunda porque cuando se habla de validar, básicamente es darme todo aquello que en algún momento mi padre o la persona que era mi cuidador no me dio. Es decir, yo necesito validar que nunca podía hablar porque siempre me mandaban a callar. Yo necesito validar que cuando estaba triste me decían, no tienes derecho a estar triste porque las niñas no lloran, los niños no lloran. Entonces todo eso fue minimizado. Claramente, como fue minimizado, yo necesito empezar a darle voz y validarlo. Ya la otra pregunta que es cómo me identifico y todo el tema, básicamente es cuando aprendes a conocerte y esto lo da mucho la terapia. Las herramientas que tú tienes Oh. en terapia te van a ayudar a poder entender cómo hacerlo. Sí, claro. Y de todas maneras, o sea, si quizás no es, o sea, no es muy común que lo hagas, que valides tus emociones, obviamente esto va a requerir práctica, no es algo que vayas a hacer de la noche a la mañana, porque validar una emoción, pues, consiste en hacer explícita, pues, quizás una emoción que tú, pues, creías que no era tan importante, como por ejemplo, qué es lo que de pronto te puede hacer sentir de X o de Y forma que de pronto para otra persona sea pues algo tonto, pero a ti te hace sentir pues de una manera muy distinta. O sea, entonces en la medida que tú te des cuenta, bueno, ¿por qué me siento así cuando alguien me dice algo, cuando alguien me corrige, cuando alguien, o sea, en esa medida es que de pronto tengas esa introspección. Por eso pues implica tiempo y implica pues que no es algo que de la noche a la mañana ya sepamos, digamos, validar todas las emociones. Claro, tuviste. Pero ahí entra el paso 9 y lo que le estábamos hablando anteriormente. Yo necesito empezar a comprometerme conmigo misma y iniciar mi proceso para poder darme eso que nadie más me puede dar que yo misma. Yo no le puedo exigir a alguien que valide mis emociones. No le puedo exigir a alguien que me dé atención, que me dé amor. Lastimosamente los padres no lo hicieron y por eso es importante que cuando le des voz al mismo tiempo puedas validarte. Pero si yo no me sé validar, que claramente ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo me valido? ¿Qué hago? Etcétera. Entonces yo necesito empezar mi proceso terapéutico para poder avanzar y no esperar a que sean esas personas las que me den eso. Porque en muchas ocasiones a veces esa persona ni siquiera está o quizás ni siquiera sabe el daño que ha causado, porque la ignorancia los mantiene en así era tu crianza y así debía ser. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. No podemos sentarnos a esperar a que sea quien hizo la herida o generó la herida, el mismo que nos sane la herida. Ustedes han tenido en algún punto una conversación con sus padres y le dicen, pero es que tú no te acuerdas la vez que tú me hiciste llorar y eso para mí me generó algo demasiado doloroso, entonces te miran y te dicen, ¿cuándo? Yo no me acuerdo de eso. Y para ti eso es algo súper doloroso, pero él ni siquiera lo pudo entender. Entonces allí no puedo esperar a que esta persona lo entienda.
Aquí no se trata de darle rejo a los padres, como papá es el culpable y entonces ellos son el problema y voy a odiar a mi padre, no. Yo necesito entender lo que viví allí para poder trascenderlo, pero no se trata de empezar a odiar, porque cuando yo me quedo en es que tú no me diste, tú no me hiciste, tú no me validaste, tú, todas esas quejas y reclamos, me voy a quedar igual así no lo hiciera, no lo reclamara. Eso no me ayuda a avanzar. Para las personas que tienen hijos, el mayor regalo que pueden darse y pueden darle a sus hijos es iniciar su proceso terapéutico y empezar a sanar todas esas cosas que hoy en su adultez les generan malestar. No tanto a ustedes, quizás también claramente a ustedes, pero más a sus hijos. Porque ustedes lo que hacen es que depositan todo en ellos. Entonces, realmente, ¿cómo puedo yo empezar a sanar? Número uno, siempre se los recomiendo todo el tiempo yendo a terapia. Si yo hago consciente que cuando yo estoy actuando de esta manera es porque si mi niño interior está todavía herido y todo eso se lo estoy traspasando a mi hijo, al ser consciente, yo qué hago, empiezo a hacer un trabajo conmigo mismo. Entonces, de esa Sí, manera es que van a poder avanzar. a veces de pronto nos criaron de una forma porque pensaban que era lo mejor, pues nosotros que fuimos las víctimas tenemos entonces que ir cortando y cambiando esos patrones. Los padres no siempre aceptan el daño que hicieron y en muchos casos ni siquiera saben el daño que hicieron. Y yo puedo perdonar y continuar, pero yo lo que tengo clarísimo, tengo que tener aquí tatuado en mi mente, es que el hecho de que yo te perdone, porque en algún punto me dañaste, porque en algún punto desde la ignorancia, de la conciencia, me ocasionaste mucho dolor, no significa que yo tenga que permitir o continuar permitiéndote. Yo necesito parar eso, colocando límites. Si me toca alejarme de esa persona, me alejo. Todo depende. Ese cuento de que familia, familia, y por eso toda la vida tengo que permitir que me dañen, es falso. Nos los han metido en la cabeza durante todo este tiempo y por eso hay tantas personas sufriendo y ni siquiera es el de afuera el que te hace daño, sino el de tu mismo círculo. Entonces, eso lo tienen que tener clarísimo. No puedo continuar permitiendo que estas personas me dañen, sea quien sea. Recuerden algo, o sea, el árbol genealógico también se puede podar. Lastimosamente, pues a veces, así como no tenemos feelings con algunas personas, eso también ocurre en la familia. Y si pues hay que distanciarnos afectivamente de ciertas personas para obviamente sentirnos mejor, pues no se sientan mal por eso, porque en últimas se están cuidando pues, de ustedes mismos. Vamos a continuar con el ejercicio, esta técnica de la fotografía. Yo les pedí que tuviesen una foto, una vela, papel y lápiz, y que tuviesen un espacio libre de interrupciones. Entonces vamos a darle inicio. Van a intentar mirar la foto durante 1 minuto sin realizar ningún tipo de juicio para poder conectar con esa parte infantil. Vamos a seguir las instrucciones. Vas a cerrar los ojos durante 1 minuto y vas a tratar de recordarte en esa edad. Ahora te vas a concentrar en la respiración y vas a sentir cómo el aire entra y sale de tus pulmones durante 2 minutos. Si algún pensamiento te interrumpe, no te preocupes, es normal. Ahora quiero que te imagines a ti de niño. Vas a tratar de recordar cómo eras, cómo era la casa de tu infancia, de qué color era,
¿Cómo era tu cuarto? Imagina la mesa del comedor. ¿Qué sentías cuando estabas en esa mesa? ¿Quién estaba sentado allí contigo? ¿Qué sentías al vivir allí? Vas a tratar de visualizar todos esos momentos de tu infancia para poder conectar con ese niño interior. Ahora quiero que abras los ojos y escribas que si tuvieses que darle un consejo a tu niño interior, ¿qué le dirías? ¿Qué sientes que te faltó? ¿Qué te hubiese gustado que hicieran contigo? Bueno, quienes quieran de repente comentarnos un poquito de eso que escribieron y compartir lo que pueden hacer. Esta básicamente es como una demostración de cómo conectar con nuestro niño interior y esa parte infantil. Es un ejercicio que puede demorar mucho más, pero depende de cómo lo quieras hacer. Haciendo el ejercicio, eh, realmente, y todavía lo siento, como una sensación de angustia. eh, Esa parte, esa edad fue bastante difícil precisamente de esa foto. Aproximadamente desde los 4 hasta los 9 años fue una época bastante difícil. Y pues mientras que nos hacías las preguntas o nos decías lo que sentíamos, por lo menos me ubicaba, eh, y no sé si eso tendrá algo que ver ahorita con los problemas que tengo de trastornos alimenticios, porque cuando hablaste del comedor, sentí que era cuando estábamos en familia, en el comedor, mis hermanos, mi mamá y yo, era como el momento más feliz, ¿sí? O sea, cuando estábamos comiendo era el momento más feliz. Era el momento donde no nos pegaban, o por lo menos a mí no me pegaban, no me maltrataban. Muy pocas veces estaba mi padrastro en la mesa, quien yo creía que era mi papá y abusó sexualmente de mí. Entonces, creo que era de los momentos más felices mientras que estuve en esa casa. Em, ¿Qué le diría a esa niña? Que no tenga miedo, que pronto va a crecer, que no siempre va a estar pequeña, que su mamá la ama, pero que estaba enferma y que él no era su papá. Eso le hubiera dicho. Gracias por de pronto abrir aquí tu corazón y contarnos tu historia. Es una historia bastante conmovedora y dolorosa. Pero fíjate que me gusta mucho eso que dices porque de alguna manera tú le estás tratando de decir a esa niña interior que no vas a permitir que de alguna manera eso siga ocurriendo en tu vida. El tema de los trastornos alimenticios tiene su raíz, no es únicamente la relación que yo tengo con la comida, sino también la relación que tengo conmigo misma a nivel emocional. Y hay cosas que aunque el cuerpo las demuestre, somos nosotros quienes la callamos. Entonces, de alguna manera, cuando yo empiezo a darle voz, la raíz de mis problemas la empiezo a entender y empiezo a sanar esa parte que de alguna manera está liderando mi vida. Entonces, gracias por contarnos. Y por acá les tengo una oferta especial a las personas que de repente estén un poco interesadas y es el taller de Sanando las Heridas de Infancia. Son 3 días que se dividen en 4 fases y el valor es de 100.000 pesos colombianos. Para las personas que estén interesadas, me escriben al interno y allí pueden básicamente participar y estar en el taller.
qué montón de personas conectadas.